Primera de Corintios, capítulo 13, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 4 para continuar con nuestra serie consecutiva de sermones acerca de la preeminencia del amor. Dice así la palabra del Señor: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, que es lo que veremos hoy. El amor no tiene envidia. Sigue diciendo, el amor no es jactancioso, no se envanece. Muy bien, como hemos visto en esta serie de exposiciones, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo presenta el amor aquí no desde una perspectiva filosófica o romántica, sino más bien práctica, hermanos, práctica. Si bien no encontramos en este texto ninguna definición formal del amor, este pasaje creo que nos ayudará como ningún diccionario puede hacerlo para conocer con toda seguridad, con toda certeza, las manifestaciones que evidencian la presencia en nuestras vidas de esta virtud tan singular que es el amor. El ser humano aprecia el amor como probablemente no apreciaría ninguna otra cosa. O sea, todo el mundo anhela ser amado, a menos que tenga alguna traba emocional muy severa. El problema es, hermanos y amigos, que no todos estamos de acuerdo en cuanto a lo que es realmente el amor. Ese es el problema. Porque muchos piensan en el amor en términos puramente emocionales, por ejemplo. Otros confunden la pasión con el amor o la atracción con el amor, y al hacerlo se evalúan erróneamente a sí mismos en cuanto a su relación con los demás, al tiempo en que ellos evalúan erróneamente la relación de los demás para con ellos mismos. Ese es el problema. Cuando nosotros tenemos esa visión equivocada del amor, al evaluarnos erróneamente a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación con los demás, a la vez evaluamos erróneamente la relación de los demás para con nosotros mismos. O sea, creen amar a alguien simplemente porque les agrada estar con esa persona o porque se sienten atraídas hacia ella, muchas veces por algo inexplicable y misterioso según ellos. Entonces, cuando ese algo inexplicable y misterioso deja de ser, entonces se dan cuenta que lo que experimentaron era algo momentáneo y pasajero. Pablo nos dice, en cambio, en nuestro texto, que el amor nunca deja de ser. No se trata de algo que dependa de nuestras emociones ni del atractivo de la otra persona. No. El amor es en verdad una actitud, hermanos. Una actitud que asumimos conscientemente hacia otros, procurando su bien sin esperar nada a cambio. Como ya les he dicho en otras ocasiones, Pablo no define el amor en este texto, pero sí nos provee en cambio la más excelente tabla de evaluación que tú y yo podemos utilizar para saber si en verdad esa gracia del Espíritu está obrando en nosotros. He aquí 15 manifestaciones prácticas del amor, 7 de las cuales son positivas y 8 negativas. O sea, hay ciertas cosas que el amor nos moverá a hacer, hay ciertas cosas que el amor nos frenará de hacer. Primero, Pablo nos dice que el amor es sufrido, es paciente, que el amor nos mueve eficazmente a soportar la injuria y el maltrato sin resentimientos, sin tener un espíritu negativo o vengativo, sin desear devolver mal por mal, aun cuando tengamos la oportunidad y la capacidad de hacerlo. Eso por un lado. En segundo lugar, nos dice que el amor es benigno. O sea, no solamente nos mueve a refrenar el deseo de devolver mal por mal, sino que llega todavía más lejos y nos lleva a hacer el bien a aquel que de algún modo nos ha dañado. Hoy, hermanos, yo quiero pasar a considerar con ustedes la primera característica negativa que aparece en nuestro texto. ¿Cuál es? El amor no tiene
envidia. El amor no tiene envidia. Y para ello veremos, en primer lugar, y ahí les presento el bosquejo en pantalla para que tengan un cuadro general. En primer lugar, veremos la esencia o naturaleza de la envidia. En segundo lugar, veremos los frutos que emanan de un espíritu envidioso. Y finalmente, vamos a ver cómo el amor verdadero nos mueve eficazmente a vencer ese horrible pecado. Así es que veamos en primer lugar la esencia o naturaleza de la envidia. Muy bien, la palabra que Pablo usa aquí en el texto griego es celo. Celo, de donde proviene en español la palabra celo. De hecho, podemos traducir nuestro texto de este modo: el amor no es celoso. Ahora bien, hermanos, esta palabra, la cual proviene de una raíz que significa hervir, esa palabra puede ser usada tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Todo depende del contexto en que aparezca. Por ejemplo, en Juan 2:17, lean allí conmigo Juan 2:17, ahí se usa esa palabra celo para referirse al sentimiento interno experimentado por Cristo al ver cómo los judíos habían convertido la casa de Dios en un mercado. Dice el apóstol Juan que cuando Cristo limpió el templo, dice el texto, los discípulos se acordaron que está escrito, sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahí está la palabra en sentido positivo. Otro en 2 Corintios 11:2, donde Pablo usa esta misma palabra para referirse a su preocupación y solicitud por los hermanos de Corinto. Él dice allí, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo. Evidentemente no se trata allí de un celo negativo y pecaminoso, ya que es un celo que viene de Dios, como dice Pablo. Y en Apocalipsis 3:19, seguimos mirando la escritura, Apocalipsis 3:19, allí Cristo ordena a la iglesia de la Odisea, que había caído en un estado de apatía y tibieza espiritual, y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, esta palabra también posee, como ya les he dicho, una connotación negativa y pecaminosa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 9, Esteban dice que los patriarcas, es decir, los hijos de Jacob, vendieron por envidia a su hermano José. Esa es la misma palabra que aparece en nuestro texto de 1 Corintios 13:4, la palabra celo. Ellos vendieron a José porque estaban celosos de él al ver que era el favorito de su padre Jacob. Pero también encontramos esa misma connotación negativa en Hechos 17:5, donde Lucas nos describe la reacción de los judíos ante el éxito evangelístico de la obra misionera de Pablo. Dice allí lo siguiente: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ahí está la palabra, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. O sea, estos judíos no pudieron soportar el éxito de Pablo y fueron movidos por su envidia, a reaccionar en contra del apóstol. En su forma sustitutiva también y sustantiva, nosotros podemos encontrar esta misma palabra en textos como Romanos 13:13, donde dice allí, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahí está, envidia. Primera de Corintios 3:3 dice allí, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales, dice Pablo, y andáis como hombres? Ahí está la palabra celos. Habiendo entre vosotros celos, ahí está, celo en griego. En 1 Corintios 13:4 es obvio que Pablo está usando la palabra celo en un sentido negativo. Ahora bien, hermanos,
¿Cómo nosotros podríamos definir la envidia? ¿Qué es la envidia? Bueno, Jonathan Edwards lo define como un espíritu de insatisfacción con y una preocupación, oposición a la prosperidad y la felicidad de otros al compararla con la nuestra. Repito, esta definición muy interesante de Jonathan Edwards, quien comentó acerca de esto. Él dice, la envidia es un espíritu de insatisfacción con y una oposición a la prosperidad y felicidad de otros al compararla con la nuestra. Y sigue diciendo Jonathan Edwards, la cosa a la cual la persona envidiosa se opone y que le disgusta es la superioridad comparativa del estado de honor, prosperidad o felicidad que otro puede disfrutar y que está por encima de la que él posee. Otro autor describe la envidia también como un resentimiento y desagrado contra otro porque posee algo que él no tiene, que él no posee. Hermanos, realmente, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, en todos nosotros hay una tendencia a procurar los primeros puestos, los primeros honores, el primer lugar. Nos agrada sentir que somos superiores a los demás en una cosa o en otra. Y es precisamente de esa tendencia pecaminosa que surge o nace la envidia. Cuando nosotros vemos que alguien tiene lo que nosotros no tenemos, o aun cuando vemos incluso que alguien que se nos equipara o se nos compara, es probable, muy probable que tengamos que luchar con esa maldad del corazón. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro ego no desea que nadie rivalice con él. Nuestro ego desea estar por encima de todos los demás. Y es impresionante, hermanos, impresionante ver cómo las cosas suelen perder valor ante nuestros ojos cuando todo el mundo las posee. Es increíble, porque internamente no queremos tener lo que todo el mundo tiene. Queremos, en algún sentido, estar por encima del común de la gente. Eso es orgullo. Un orgullo inicuo, un orgullo perverso. Y es de ese orgullo que nace la envidia. Ahora bien, debemos acercarnos a mirar con más detenimiento la naturaleza de este pecado, terrible pecado, ya que no siempre, hermanos, no siempre es fácil detectarlo en nosotros mismos. Yo creo que es relativamente raro escuchar a alguien confesar que tiene envidia. Pocas personas estarían dispuestas a admitir que son envidiosas o que en alguna circunstancia han sentido envidia. Nunca yo he visto en consejería a alguien decir, pastor, ayúdeme, yo soy un envidioso. Nadie. Eso es difícil. Es tan difícil que algunos no son capaces de admitirlo ni siquiera delante de sí mismos, que son unos envidiosos. Entonces viene pregunta, ¿cuáles son las circunstancias que propician el surgimiento de la envidia? ¿Cuáles son? Hay envidia en el mundo, mis hermanos, mis amigos. Hay envidia en el mundo porque pertenecemos a una raza caída. Somos una raza de gente pecadora, una raza caída. De no haber entrado el pecado en el mundo, no habría envidia. Pero desgraciadamente el pecado hizo su entrada en la raza humana y corrompió todo nuestro ser. Y es debido a esa triste realidad que los hombres somos capaces de resistir la prosperidad y el bienestar de otros. Ahora, hay ciertas circunstancias que son las que propician el surgimiento de la envidia y son precisamente esas circunstancias las que yo quiero exponer a continuación. ¿Cuáles son las circunstancias, hermanos, que propician el surgimiento de la envidia? Bueno, primero, y ahí está, en primer lugar, la envidia surge en un contexto de desigualdad. La envidia surge, en primer lugar, en un contexto de desigualdad. Miren, hermanos y amigos que me están escuchando, cuando miramos a nuestro alrededor, hay algo que es claro y evidente de inmediato. ¿Saben qué? Entre los hombres hay desigualdad. Entre los hombres hay desigualdad.
En su soberana voluntad, Dios ha distribuido sus dones en el mundo de diversas maneras. No tenemos derecho alguno para cuestionar a Dios el por qué le da a algunos lo que no le da a otros. No podemos cuestionar ni protestar, en primer lugar, porque nadie merece nada, comenzando por ahí. Ninguno merecemos nada. Y en segundo lugar, porque no tenemos la sabiduría ni el conocimiento absoluto de las cosas que Él sí posee. O sea, no tenemos elementos de juicio para evaluar las acciones divinas. Pero lo cierto es que Dios, en su soberana voluntad, no ha distribuido sus dones a partes iguales. Esa es una realidad. Ya sea que estemos hablando de habilidades, o de posesiones, o de bienes, o de oportunidades, no existe realmente la igualdad. No existe. Si no hubiese pecado en el mundo, de no haber pecado en este mundo, eso no sería un problema. Pero, como vivimos en un mundo caído, esa desigualdad, hermanos y amigos, genera envidia. Genera envidia. Eso por un lado. En segundo lugar, la envidia crece donde hay descontento al evidenciarse en un aspecto o en otro esa desigualdad en nuestras relaciones personales. Eso es lo segundo. La envidia crece donde hay descontento cuando se evidencia en un aspecto o en otro esa desigualdad en nuestras relaciones personales. Por ejemplo, la envidia surge generalmente en el contexto de nuestra interacción con otras personas. Miren, difícilmente nosotros sentimos envidia de personas con las cuales no interactuamos. Como tampoco habría envidia si no nos sentimos descontentos ante la desigualdad que se evidencia en esa relación. Por ejemplo, ¿cuándo Saúl sintió envidia de David? ¿Cuándo? Bueno, cuando las mujeres salieron al encuentro de ellos, luego de la muerte de Goliat, ¿recuerdan? Y comenzaron a cantar, Saúl mató a sus miles. Bueno, si lo hubiesen dejado ahí, no hubiese surgido ningún problema. Estaban atribuyendo miles a Saúl, pero ellas continuaron cantando, y David a sus 10,000. Y dice el texto, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, a Saúl no le hubiese desagradado la cantidad que le atribuyeron las mujeres, de no ser por el hecho de que era comparativamente menor que el número que le atribuyeron a David. O sea, Saúl mató 1,000 y David mató 10,000. Era un problema de comparación. Y sobre todo de comparación de alguien que estaba a su lado. Hermanos, amigos, la desigualdad vino a ser evidente en el contexto de esa relación de Saúl con David y allí mismo la envidia sacó la cabeza. La envidia sacó la cabeza. El tercer elemento que siempre está presente cuando surge la envidia es una mala disposición, un mal sentimiento hacia la persona que posee aquello que nosotros deseamos para nosotros mismos. Miren, la envidia siempre viene acompañada de indisposición hacia la persona que es envidiada, siempre. El envidioso ve la prosperidad del otro como si fuera una maldad contra él, una afrenta personal. O sea, como si el otro fuese culpable de algo, simplemente por el hecho de haber prosperado. Claro, generalmente la envidia buscará alguna forma de disfrazarse, claro que sí, porque se nos hace difícil reconocer que lo que sentimos es simple y llanamente eso, envidia. No, lo que pasa es que yo sé que esa persona no se merecía ese aumento y que realmente era yo quien lo merecía. Claro, le dieron el aumento a él o a ella, pero he sido yo quien realmente ha trabajado. Por eso me siento mal, porque se ha cometido contra mí una injusticia. ¿Se dan cuenta? La envidia se ha disfrazado de justa indignación cuando todo el problema es que esa persona quería ese aumento
y se lo dieron a otro. Y cuando permitimos, hermanos, cuando permitimos que ese malsano sentimiento encuentre lugar en nuestro corazón, de inmediato se va a generar indisposición y una mala voluntad hacia la persona envidiada. Que eso fue lo que le ocurrió a Saúl en la historia que ya leímos, o en el caso de José también. En Génesis 37, el versículo 4 y 5, dice que sus hermanos fueron movidos por envidia, los hermanos de José. Y fue lo que ocurrió con Saúl en la historia que ya les leímos. La envidia generó en él sentimientos homicidas hacia David, lo mismo que hacia José de parte de sus hermanos. Déjenme ilustrar esto de modo que podamos identificar los movimientos de nuestros propios corazones, hermanos, en una situación más familiar todavía. Y voy a adaptar aquí a nuestro contexto otra ilustración que escuché acerca de este asunto hace muchos años. Supongamos que una hermana ha ido a uno de nuestros centros comerciales a buscar algo que ella necesitaba. Pero al pasar por una tienda, la hermana se topa con un vestido que atrapó de inmediato su atención. El vestido posee el tipo de moda y de color que a la hermana en cuestión le gusta. O sea, cualquiera diría que fue diseñado especialmente para ella. Pero al mirar el precio, la hermana se da cuenta que está por encima de sus posibilidades. Por 10 menos no está al alcance del presupuesto de este mes. Así que esta hermana piensa sensatamente y dice, bueno, el vestido me gustó muchísimo, pero no puedo comprarlo, así que no voy a pensar más en el asunto. Además, aunque me gustaría tenerlo y ese deseo no es pecaminoso, es un deseo lícito, en realidad no lo necesito en este momento. O sea, hasta aquí la hermana no ha pecado, ¿cierto? No ha pecado. Simplemente ha tenido un deseo y los deseos no son necesariamente pecaminosos en sí mismos. Pero resulta que 3 semanas más tarde, la hermana vuelve al centro comercial a buscar otra cosa y piensa lo siguiente. Wow, todavía no puedo comprar el vestido, pero me da curiosidad saber si aún no lo han vendido. Es simplemente una mera curiosidad, dice la hermana. Ella va a la vitrina y allí está todavía el vestido, su vestido. Pero esta vez la hermana no resiste la tentación de probárselo para ver cómo le queda. Y cuando se lo pone, se lo prueba, la hermana se da cuenta de que en verdad el vestido le queda fabuloso, perfecto. Parece que lo hicieron para ella. Si le gustaba cuando estaba en la vitrina, ahora que lo tiene puesto, le gusta más todavía. Así que la hermana se va de la tienda con una sola idea en su cabeza. Yo quiero ese vestido. Es que yo quiero ese vestido. Yo tengo que tener ese vestido. Fíjense cómo el deseo lícito se ha convertido ahora en codicia. La hermana se encuentra a sí misma soñando despierta con el vestido, elucubrando qué puede hacer para obtenerlo, para comprarlo, aunque no pueda. Los vestidos que tiene le parece ahora inapropiados, el descontento en ella se ha levantado en su corazón. Ahora noten, hermano, todavía no hay envidia aquí, ¿eh? Ojo, no hay envidia todavía. Lo que tenemos hasta ahora es codicia y descontento. Pero ¿qué sucede? Oigan, ¿qué sucede? Que el domingo que viene la hermana llega a la iglesia y ¿qué ve? Que otra hermana con una posibilidad económica más holgada que la de ella ha comprado el vestido. Y para colmo le queda bien. Y eso la pone verde de envidia a la hermana. Y de inmediato comienza a generarse en ella una serie de malos pensamientos hacia la otra hermana. Claro, como a ella le sobra el dinero, tal vez ese es su vestido número 50. Pero como es insaciable, nada le basta, nada le es suficiente. Y si la persona le pasa por el lado, ella comienza a ver cosas que antes no veía ahora. No me había dado cuenta yo de lo altanera que esta hermana es. Ella se cree que es una princesa y así sucesivamente. ¿Ven, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo trabajan los ingredientes que mencioné hace un momento? Primero, desigualdad. Luego, la desigualdad se evidencia en una situación concreta y con una persona con la cual tenemos interacción. La hermana no había sentido envidia del maniquí que tenía puesto el vestido en la tienda, no. La envidia surge
cuando ella ve el vestido en alguien con la que ella tiene cierta relación. Yo pregunto, ¿cuál es el resultado de todo esto? Indisposición hacia la hermana que tiene lo que ella no tiene y desea tener. Hermanos que me escuchan, cuán terrible es la envidia que nos lleva a indisponernos con personas a nuestro alrededor, incluso con personas con quienes tenemos una relación de cercanía e intimidad. Dos hermanos solteros, por ejemplo, de la misma edad, estudian la misma carrera, se casan más o menos en el mismo tiempo y ambos inician su vida productiva. Son amigos. Desde que eran solteros, los dos mantenían una buena relación. Pero uno de ellos comienza a prosperar en su trabajo y poco a poco comienza a manifestarse la desigualdad de la que yo les hablé hace un momento. Ya la vivienda de uno no es igual a la del otro. Uno ya pudo conseguir un carro modesto, pero el otro no. Y poco a poco el hermano que está en peor condición de repente se encuentra a sí mismo pensando cosas de su amigo que antes no pensaba. Cada vez se vuelve más sensible hasta el punto de sentirse herido sin razón. Ya la sospecha se levanta en su alma contra su hermano y finalmente termina, ¿sabe cómo? Resentido contra él. Hermanos, es en ese contexto que surge la envidia, cuando la desigualdad se hace evidente en una forma concreta entre personas que interaccionan entre sí. Por eso, niños y jóvenes, debemos vigilar continuamente nuestros sentimientos hacia aquellos que están cerca de nosotros. Fíjense, el niño que está en cuarto de primaria no sentirá envidia del joven que está en cuarto de bachillerato, no. La envidia sacará la cabeza cuando tu compañero de curso saque mejor nota que tú, o cuando veas que tiene más habilidad que tú en ciertas áreas, ya sea deportivas o académicas, o cuando veas a tu amigo relacionándose con otra persona y sientas el temor de que por esa relación se aleje de ti. ¿Y sabes lo que ocurre muchas veces cuando dejamos que la envidia crezca en nuestros corazones sin mortificarla? Que comenzamos a actuar en una forma tal que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor se cansan de nuestras sospechas, de nuestros reproches y finalmente nos dejan solos. Lo que temíamos que sucediera y que generó envidia en nosotros, finalmente hizo realidad nuestros temores. Es muy difícil, hermanos, mantener una buena relación con personas así. Muy difícil. Hermanos, la envidia se vuelve contra aquellos que la poseen. Nos lleva a desear y a veces a hacer mal a otros. Pero siempre, créanme, es dañina para el envidioso mismo. Pocas personas pueden ser más infelices que un envidioso. Y pocas personas son más rechazadas que ellos. La envidia se puede esconder por un tiempo, pero tarde o temprano nos delatará. Nos delata la envidia. Muy bien, habiendo visto entonces la esencia o naturaleza de la envidia, yo quiero que veamos ahora, en segundo lugar, los frutos malvados que salen de la envidia. Los frutos malvados que salen de la envidia. Hermanos, ¿qué sucede cuando la hierba mala de la envidia comienza a brotar en el jardín de nuestro corazón y no trabajamos arduamente para arrancarla de raíz? ¿Qué sucede? Bueno, veamos en la misma Biblia algunos frutos concretos que la envidia es capaz de producir. Por ejemplo, fue la envidia de Raquel la que movió a Jacob a la poligamia, según Génesis 30. Fue la envidia de los hijos de Jacob la que los llevó a odiar a su hermano José y aún a tener sentimientos homicidas hacia él, según Génesis 37. Pero fue también la envidia de Saúl la que generó en él sentimientos homicidas hacia David, según 1 Samuel capítulo 18. Fue la envidia uno de los ingredientes que causó la vergonzosa división que había en la iglesia de Corinto, según 1 Corintios 3:3, celos, contiendas, envidias, disensiones. En Filipenses 1:15, Pablo menciona a hombres que estaban manifestando celo y solicitud en su predicación del evangelio, pero solo porque sentían envidia de Pablo y deseaban con eso añadir aflicción a sus prisiones. Pero el fruto más terrible, mis hermanos, mis amigos, que alguna vez ha producido la envidia
es el que nosotros encontramos en Mateo 27, 15 al 18. ¿Qué hay allí? Que por envidia, llevaron a la cruz a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por envidia. Y ellos lo sabían, por envidia. Fue la envidia, hermanos, uno de los combustibles usados por el diablo para llevar al Hijo de Dios a la cruz. Claro, sabemos que su muerte era parte del plan de Dios, pero sabemos también que los responsables de su muerte estaban en esos momentos siendo inflamados por el mismo infierno, y uno de los combustibles que encendieron ese fuego fue la envidia para matar a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez ninguna persona llegue tan lejos en su pecado como para asesinar a alguien por envidia. Pero yo me pregunto, ¿acaso no es la envidia la que nos lleva muchas veces a asesinar la reputación de otros? ¿Acaso no es un sentimiento homicida el que nos mueve a difamar y a echar por tierra el buen nombre de otras personas? Hermanos amados, no debemos mirar con ligereza este pecado. La envidia tiene dos amigos inseparables que son los pleitos y el homicidio, ya sea que se trate de un homicidio literal o ya sea el sentimiento homicida que nos mueve a procurar la destrucción de la buena fama de otro. Por eso dice Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice Santiago. Yo quisiera terminar, habiendo visto la naturaleza o esencia de este pecado y los frutos amargos que produce la envidia, ver ahora mucho más brevemente cómo el amor nos mueve eficazmente a vencer este horrible pecado. ¿Cómo el amor nos mueve a vencer el pecado de la envidia? Bueno, Pablo dice en el texto de 1 Corintios 13 que el amor no tiene envidia, de donde deducimos que el amor verdadero es el único antídoto con que nosotros podremos defendernos del ataque de este monstruo que fue engendrado en el mismo infierno, la envidia. Pero aún permanece la pregunta, ¿y cómo es que el amor refrena la envidia? Bueno, como vimos en un mensaje anterior, el amor verdadero parte de nuestro amor a Dios como el objeto supremo de nuestro deleite, nuestro consuelo, nuestra adoración. Es de ahí que parte. Y cuando dirigimos nuestros afectos hacia Dios de ese modo, hermanos, de ahí parte todo lo demás. El amor al prójimo tiene el amor a Dios como punto de partida. Por eso dice la Biblia que el cumplimiento de la ley es el amor. Ama a Dios y ama al prójimo. Ahora bien, aquí yo no estoy hablando de amar a un Dios creado por nuestra propia imaginación. Eso sería idolatría. Muchas personas dicen amar a Dios cuando realmente aman el concepto personal que ellos tienen de quién es Dios, no a Dios. Han hecho una imagen particular de Dios, se lo imaginan de cierta manera y es esa imagen la que ellos aman, no al verdadero Dios. Cuidado con esto. El verdadero Dios, hermanos y amigos, es aquel que nos presenta en su palabra tal como es. Y los que le aman de veras, le aman como Él es, no como ellos se imaginan que Él es. Y una de las cosas que nos dice la palabra acerca de ese Dios es que es un Dios soberano. Él hace con lo suyo como a Él le plazca y nadie, escúchame bien, nadie puede llamarle a cuentas. Nadie. El impío se resiente cuando escucha hablar de Dios en esos términos. No le gusta, no le agrada pensar en un Dios que está en control de todas las cosas. Pero eso no ocurre con aquellos que aman a Dios. Los que amamos a Dios nos gozamos en el hecho de que Él ejerce su soberanía. Confiamos en su bondad y en su sabiduría y por lo tanto no nos amargamos cuando Dios distribuye las cosas como Él quiere, como a Él le place. Cuando aquella hermana de la que yo hablé hace un rato, cuando esa hermana llegue a la iglesia y se tope con el hecho de que otra persona compró el vestido que ella tanto deseaba, esa hermana va a callar la voz de su depravado corazón diciéndose a sí misma,
Óyeme, Dios es soberano. Y Él sabía que ese vestido no era para mí, no me convenía. Tal vez me hubiese sido motivo de tropiezo al ver que me quedaba tan bien, o tal vez iba a ser como un combustible para mi vanidad. Eso hubiese pensado esa hermana. Y así reacciona también aquel hermano que ve a su amigo prosperando si el amor a Dios arde en su corazón. Hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios lo va a capacitar a él para golpear en la cabeza al monstruo de la envidia con una herida mortal. Ese hermano más bien va a decir, ese joven, óyeme, Dios sabe lo que hace. Y si a pesar de mi responsabilidad y de mi laboriosidad, Él está bendiciendo a mi amigo más que a mí, no pondré en duda por eso la sabiduría del Dios a quien yo le sirvo. Razones sobradas tenía el puritano Stephen Charnock en decir que la envidia no era otra cosa que ateísmo práctico. Eso es la envidia, hermanos, ateísmo práctico. El envidioso es en la práctica un ateo. Razona como si no hubiese Dios, como si nadie estuviese controlando las cosas. Pero no solo el amor a Dios nos va a capacitar eficazmente para vencer la envidia, sino también el amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Qué dijimos que es el amor? El amor es aquella gracia que nos mueve a procurar el bien del objeto amado a una costa de sacrificio personal. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Para ir finalizando, dice allí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. Cuando veamos al hermano prosperar, nuestra confianza en la soberanía de Dios y nuestro sincero deseo por el bienestar de nuestro hermano nos llevará eficazmente a dar gracias a Dios por su prosperidad y apagará la llama de la envidia cuando ésta intente encenderse en nuestro corazón. Hermanos, debemos orar intensamente a Dios. ¿Saben para qué? Para que Él nos ayude a ver su mano soberana obrando en medio de todo cuanto nos ocurre y en medio de todo cuanto ocurre a las personas que nos rodean. Debemos también, claro que sí, cultivar el hábito piadoso de alegrarnos con los que se alegran, de tomar un tiempo en nuestras oraciones para dar acciones de gracias por el bien impartido a otros. Hermanos, que el Señor nos bendiga con estas palabras y nos ayude a guardarnos de ese cáncer, de ese monstruo que se llama la envidia. Que Dios te bendiga.